que está teniendo ahora. Hermano, hubo un evento ahí, León XIV, que firmó una encíclica. ¿Lo vieron o no? Firmó una encíclica. ¿Cuál se llama la encíclica? ¿Recuerdan o no? No estamos atentos, ¿ven? No estamos atentos. La encíclica que firmó fue la encíclica Rerum Novarum. ¿Me entienden? Y cuando vamos a la historia, que hablamos también en los estudios, en 1891 estaba León XIII, y León XIII firmó una encíclica, ¿o no allá? Y esa encíclica se estaba llevando a cabo, ¿qué evento? ¿Recuerdan o no? Industrialización, ¿me entiende? De ese tiempo, ¿me entiende? Toda la industrialización que estaba emergiendo en ese periodo, y León XIII firma la encíclica Norum Novarum con respecto al trabajo, ¿me entiende? Y justo se estaba llevando a cabo las leyes azules, ¿recuerdan o no? Ahora León XIV firma nuevamente la encíclica Novarum, ¿me entiende? Norum Novarum, la firmó esta semana. Y fíjense, en contra de la industrialización, fíjense, en contra de la industrialización, recuerda, ¿no? Tecnológica, fíjense, ahora tecnológica, digital, ¿me entiende? Mire, qué interesante el paralelo. Allá estaba surgiendo toda la industrialización en ese periodo, ¿me entiende? León XIII firma ahí contra esa industrialización, ¿se fija? El aumento de la ciencia en ese tiempo, ¿se fija? Y ahora hace la repetición León XIV, firma ahora la industrialización digital, en contra de lo digital, en contra de la tecnología, de todo lo que esto, y justo él hace su discurso y estaba el dueño de toda de todo lo digital, ¿entiendes? Y se lo dijo enfrente, ¿entiendes? Estamos repitiendo. Y también están las leyes azules hoy en día. Fíjense el paralelo, allá las leyes azules acá, la industrialización digital, tecnológica, atacando León XIV, allá atacaba León XIII, fíjense el paralelo. ¿Se está repitiendo la historia o no? Hermanos, tenemos que estar atentos al tiempo que estamos viviendo, fíjense. Por eso lo trazamos en esta línea y llegamos cómo la historia se está repitiendo. Y pasamos por todos los eventos, hermanos, llegamos, hicimos los jubileos y ahí analizamos cada evento en medio de los jubileos. 1944, 1945, llegamos ahí, se sentó un asentamiento ahí. Ese asentamiento que eran pura gente europea. Y empezaron a buscar nombres hebreos y empezaron a cambiar el nombre, a cambiarse el nombre original y se pusieron nombres hebreos. Y por eso que Israel no hace transfusiones y no quiere que nadie saque su ADN, ¿se fija? Porque el verdadero pueblo palestino son los que están siendo hoy día despojados de todo, ¿se fija? Y este asentamiento que está profetizado en Sofonías 2, y fuimos a Sofonías 2, vimos Zacarías. Hermano, vimos a través de todos los profetas de Ezequiel, de Isaías, de Joel, de Amos, ahí están los estudios, cómo esto se viene, ellos hablaron, los profetas de todo eso. Tenemos las bases bíblicas y del espíritu de la profecía. Ahora vamos a ver una cita interesante, hermano. Y lo que dice la inspiración, muy interesante. ¿Se fija? Y analizamos todo el evento de los jubileos y llegamos a este tiempo, el 2026. Aquí está en la pizarra, estamos ahí. ¿Se fija? Y nos queda, llegamos al otro jubileo. Bueno, tenemos el 2029, no sabemos lo que pasará. Se cumplen también 7 años, los últimos 7 años. Y tenemos otros 7 años también
2044, 2043, que es el último jubileo sería. Pero estamos en escenas, en eventos proféticos que estamos viendo cumplidos. ¿Se fijan? Y esto es interesante. Entonces vimos toda esa línea de profecía y evento a través de los jubileos, que es el reloj de Dios. Y vimos la justificación por la gracia, justificación por fe y la justicia de Cristo, que ya eso está analizado y lo vimos a través del santuario. Deberíamos ponernos a estudiar, hermano, a estudiar. Es importante. Ayer en el camino a Cristo hablábamos, el secreto del crecimiento está en escondernos en Cristo, en apreciar su palabra, y si no la apreciamos ahora, seremos engañados por un doble engaño que está haciendo hoy día a su pueblo. Y eso vamos a ver ahora. Así que, hermanos queridos, después de haber hablado de todo lo que los profetas han dicho sobre este reino, el reino de la gloria de Dios, ahora vamos a ver el reino de la gracia, cuándo se instituye, y cuándo se instituye el reino de la gloria, cuándo se establece el reino de la gracia y cuándo se establece el reino de la gloria. Mire lo que vamos a ver. Por esto es muy importante, hermano, para los entendidos. Tenemos que estar atentos, hermanos, muy atentos. Ahora tenemos que ir, voy a hacer una leve introducción, tenemos que ir a los días de Cristo. ¿Recuerdan las 2300 tarde y mañana? Recordamos, ¿no es cierto? Ahí dice, recordamos que esa semana, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, que eran para los judíos, se desprendían de las 2300 tarde y mañana 70 semanas para el pueblo judío, exclusivamente para que recibieran al Mesías. ¿Se fijan? Y vimos que en el año 27 fue ungido Cristo. ¿Por quién fue ungido? Por Juan el Bautista, fíjense. Y empiezan a correr 3 años y medio ahí, en esa 7 años. Del año 27 al año 34 hay 7 años. Y a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio de Cristo, el sacrificio, la ofrenda, el sacrificio de Cristo a la mitad de la semana. Fíjense, 3 años y medio Cristo estuvo con los discípulos, ¿no es cierto? Y le estuvo enseñando a ellos. Le estuvo con su testimonio, con su vida, le enseñaba, y también por lo que oían de las enseñanzas de Cristo, esos discípulos aprendieron a estar con Cristo. ¿Fija? Miren qué interesante. Y le enseñó a los discípulos por 3 años y medio. Jesús les explicó lo que más pudo sobre el reino de Dios. ¿Se fijan? Y fíjense, después del sacrificio de Cristo, porque a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después de que Cristo murió, ¿no es cierto?, resucitó, número 2, y después ascendió al cielo. ¿Se acuerdan que cuando María quería tocarlo y le dijo Jesús, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre? ¿Para qué tenía que subir a su Padre? Para presentar su sacrificio. ¿Me entienden? Ahora, y volvió, ¿no es cierto? ¿Volvió Cristo? Después de presentar su sacrificio, ¿volvió a la tierra o no? Pregunta, ¿y cuántos días estuvo? 50. No 50. 40 días. Estén atentos a lo que estoy diciendo. Hermanos, estén atentos. Fíjense. Ahora, estuvo 40 días. ¿Y qué les habló? Vamos a Hechos, anoten. Hechos capítulo 1, versículo 2. Y aquí vamos a entrar, fíjense. Hechos capítulo 1, versículo 2. Estén atentos, bien atentos a lo que voy explicando, hermano. Esto es muy importante. Para que vamos a entender algo, al final, algo muy importante. En Hechos capítulo 1, versículo 2. Fíjense.
Entonces tenemos, en el 3 años y medio, Cristo les explicó, ¿no es cierto?, sobre el reino de Dios. Les enseñó a los discípulos. A la mitad de la semana era cesar el sacrificio y la ofrenda, y después que Cristo murió, ascendió al cielo, presentó su sacrificio, ahora vuelve 40 días y está Cristo nuevamente 40 días con sus discípulos. Ahora, ¿qué les dice? Versículo 2, ¿qué dice? Leamos. Versículo 2, ¿quién lo tiene? Acá. ¿Ya? Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Ya? Sigue leyendo. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hasta el 7 lee, hasta el 7. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí. Vamos a detenerlo ahí. Miren qué interesante ahora. Dice ahí la lectura hasta el día en que fue recibido arriba, lo que decíamos, arriba en el cielo. ¿Me entiendes? Presentó su sacrificio. Después haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles. ¿Se fija? Que había escogido. A quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuánto? 40 días. Ahí está, ¿eh? Hablándoles acerca de qué. Fíjense, esa palabra, subráyala. Hablándoles acerca del reino de Dios. Este estudio tiene que ver con el reino de Dios, el reino de la gracia y el reino de la gloria. Por eso tenemos que entender el reino de la gracia. Entonces, Cristo les habló del reino de Dios. Fíjense, le explicó por 3 años y medio, cuando estaba vivo con Jesús con ellos. Ahora vuelve Jesús, por 40 días más, tiene que explicarle de nuevo sobre el reino de Dios, porque los discípulos no habían entendido todo. No les había quedado claro todo. Ahora la pregunta, ¿por qué? ¿Qué fue lo que ellos aprendieron? ¿Me entiende? Ellos ahí en medio de todo ese pueblo judío, en medio de los sacerdotes, que ellos habían aprendido toda la teología de los fariseos. Recuerden que los discípulos eran judíos, ¿me entiende? Y los fariseos, que estaban varias iglesias ahí, que eran los celotes, heridianos, ¿me entienden? Todas aquellas escuelas que tenían los fariseos. ¿Se fijan? Entonces, ellos habían sido influenciados por toda la teología de los judíos, de los fariseos, de los celotes, de los escribas, de los heredianos, de todas esas escuelas. Entonces, tenían la teología ya ellos. ¿Entienden? Y fíjense, esto es importante. Ahora, Dios vuelve por 40 días, le urgía al Señor explicarle el reino de Dios. A pesar que Cristo había estado 3 años y medio con ellos. ¿Me entiende? Entonces la urgencia de Cristo es volver a que ellos entendieran la naturaleza del reino de Dios, comprendieran. ¿Se fijan? Todos los judíos esperaban en la época de Jesús el reino de Dios. Todos, también los discípulos, todos. Y como los discípulos habían aprendido toda la teología, ¿me entiende?, de los judíos, ahora voy a hacer un paralelo. Hoy día nosotros, todos, así como allá, ahora como acá, hemos aprendido toda la teología del pueblo adventista, ¿me entiende? De los pastores, ministros, todos estamos, ¿me entienden? Grupos disidentes, todos traemos la teología de la corporación, ¿me entiendes? Fíjense, estamos todos, igual que allá,
Los discípulos también. Ahora, vamos a ver una diferencia. Fíjense. Toda esa teología, ahora. Mire qué interesante. Ahora quiero llevarlos al momento para que vamos entendiendo. Estoy introduciendo el tema para que vamos captando. Y voy haciendo los paralelos. Quiero leer el deseado de toda la gente, la página 107, para que veamos en cómo ellos, en qué situación estaban. La página 107. ¿Pero capítulo? Hemos hallado al Mesías, capítulo 14. Fíjense. ¿Cómo se llama el Mesías? Claro. ¿Y la página? Página 107. Dice, era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel, que incluían el advenimiento del Mesías, estaban por terminar, y todos anhelaban participar en esa era de gloria nacional. ¿Se fija? Todos deseaban participar en esa era de la gloria nacional que se esperaba para entonces. ¿Me entiendes? ¿Qué esperaban todos? Esperaban el restablecimiento del reino de Dios, ¿me entiendes? Pero ¿cómo lo esperaban? Como un reino temporal, ¿me entiendes? Ahí, temporal, que el Mesías viniera, reinara ahí, se instalara, sacara al poder, al imperio romano, y se instalara ahí, temporal. Pero nadie veía que este reino era espiritual. ¿Me entiendes? La ceguera en que estaban. Tanto los discípulos esperaban este reino con pompa, con manifestación, y tener un reino temporal ahí, pero nadie, ¿me entiende?, tenía la visión espiritual de ese reino, que era que Cristo iba a morir por todo y que estaba cerca. Fíjense, a lo que vamos llegando. ¿Se fijan? Dice, el entusiasmo era popular, que el Sanedrín se vería pronto obligado a sancionar o a rechazar la obra de Juan. Después cuando aparece Juan ahí. Vamos a la página 111, fíjense. 111, voy a leer algunas porciones. Jesús vino dice, con pobreza y humillación, a fin de ser tanto nuestro ejemplo como nuestro Redentor. Si hubiese aparecido con pompa real, ¿cómo podría habernos enseñado la humildad? ¿Te fijas? Así muchos quedaron chasqueados y muy perplejos las palabras que los sacerdotes y rabinos tanto deseaban oír, a saber que Jesús restauraría ahora el reino de Israel. No habían sido pronunciadas. Tal rey había estado esperando, por él velaban, y un rey tal estaban dispuestos a recibir. Pero ¿qué pasó? Pero no querían aceptar a uno que tratase de establecer en su corazón un reino de justicia y de paz. ¿Se fijan? El engaño y la ceguera en que estaban. Un reino de justicia y de paz. 113. Fíjense. Dice, el discípulo Juan era de afecto sincero y profundo, aunque de naturaleza contemplativa, había empezado a discernir la gloria de Cristo, no la pompa mundanal, ni el poder que se le había enseñado a esperar, sino la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba absorto en contemplación del maravilloso tema. ¿Se fija? ¿Quién lo tenía claro ahí? Juan. Tenía claro, hermanos queridos. Fíjense lo que dice Marcos. Vamos a Marcos 9:35 y Lucas 22:26. Lucas 22 y 26. No nos perdamos de Hechos, porque vamos a volver a Hechos ahí.
Marcos, que lo tiene, 9:35, Lucas 22:26. ¿Lo tiene? Marcos 9:35. Dice 25, hermano. 35, hermana. Ok. ¿Lo tiene? Sí, sí lo tengo, hermano. Aquí está, mire. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahí está, ¿eh? Entre los discípulos, fíjense la situación en que estaban. ¿Comprendían ellos en ese momento que estaban con Cristo el plan de salvación, el reino de Dios? No, porque se estaban disputando Sí. quién quería ser el mayor. Todavía no entendían, no comprendían. ¿Se fijan? Miren qué interesante. Leamos otro texto para ir confirmando. Lucas 22:26. Lucas 22:26. Lucas 22, ¿lo tienen? 26, 25, dice, mas no así vosotros, sino, a ver, 22, 22, Dice, 20. hermano, dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Como el que sirve. Ahí Cristo le está diciendo la grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. ¿Se fijan? El mayor tiene que ser, ¿no es cierto?, ser el menor, o sea, bajarse, no está sobre el otro. Eso es importante, hermano, en el servicio de Dios. Nadie es el mayor debe ser el menor, servir en el servicio. Entonces Dios les explicaba a ellos cómo el reino de Dios iba a ser. ¿Se fija? Entonces, cuando los discípulos, recuerden que eran todos judíos, como cualquier otro tipo de judíos ahí en esa generación, creyendo lo que cualquier tipo de judío creían en ese instante, las mismas enseñanzas que ellos habían aprendido con el resto de los judíos, los fariseos, aprendido de la doctrina de los heridianos, de los celotes, de toda esta gente, de todas estas escuelas. ¿Se fijan? Ellos habían absorbido la teología. ¿Se fijan? Ahora, y no comprendían totalmente el reino de Dios. Ahora, fíjense. Vamos a Hechos, no se pierdan, vamos ahora a Hechos. Hechos, estamos en Hechos capítulo 1. Fíjense, estoy poniendo la introducción para lo que vamos a ir viendo. Voy poco a poco, hermano. Importante que entiendan la base de la introducción de esto, porque es muy importante lo que vamos a ir. Entonces tenemos 40 días hablándoles acerca del reino, y estando juntos les mandó que no fueran, dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de muchos días. Ahora fíjense, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, fíjense, aquí les dice, después que el Señor les ha explicado por 40 días, fíjense, en toda esa explicación que da el Señor a ellos, vuelve por 40 días, hay una última duda, resalta en ellos. ¿Cuál fue la duda que tenían? ¿Entienden? Después que Cristo les explicó todo durante esos 40 días, ahí dice, la duda que tenían era
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La única duda que resaltó entre ellos, ya Cristo, terminando toda la explicación del reino de Dios, resalta la pregunta: ¿restaurarás el reino de Dios en Israel? Fíjense, la pregunta que le hacen. ¿Y qué contesta Cristo? Fíjense. Y les dijo: no os toca a vosotros, a ustedes no les toca saber. Fíjense lo que está diciendo. No les toca saber, dice, los tiempos, número 1, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí hay una implicación muy importante, hermano. La última pregunta, el Señor, ¿me entiende?, se resignó a decirle, a contestarle. Recuerden que Cristo sabe todo lo de las profecías, Él sabía. Le dijo ahí: a ustedes no les toca saber ahora, no les toca. ¿Me entiende? A otros les va a tocar saber. Pero en este momento a ustedes no les toca saber los tiempos. ¿Me entiende? Lo único claro que estaba ahí era que el reino de Israel, ¿me entiende?, se iba a establecer ¿dónde? Ahí. Porque Cristo no dijo no. No dijo no sobre eso. Los discípulos tenían claro que el reino iba a establecerse ¿dónde? En Israel. ¿Me entiende? Se iba a establecer ahí. ¿De cuál reino? ¿El reino de la gracia o el reino de la gloria? Si ya le había explicado el reino de la gracia, todo, por esos 40 días, al último resalta la pregunta: ¿sobre qué reino le están diciendo la pregunta? ¿Sobre qué reino se están basando los discípulos, hermana Carmen? El reino de la gloria, el reino del futuro. Fíjense, ahora lo vamos a leer. Voy a ir a la cita que está en Hechos, al libro de Hechos. El libro de Hechos de los Apóstoles, que es el... Voy a buscar aquí, lo saqué antes en la aplicación, pero aquí, si tienen el libro Hechos de los Apóstoles, vamos a ir allá, capítulo 21, página 21, en el capítulo 3 del libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, la página 21 al 24, fíjense. ¿Cuál dijo? Hechos de los Apóstoles, ¿lo tiene ahí, hermana? Sí. Présteme un poquito, a ver si lo pongo. Está aquí, el capítulo 3. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Donde dice la gran comisión, ahí. El 21. Página 21. Fíjense. Por 40 días Cristo permaneció en la tierra. Fíjense. ¿Preparando a quién? A los discípulos. Preparándolos para la obra que tenían por delante. Explicándole lo que hasta entonces había sido, dice, había sido incapaz de comprender. Fíjense, incapaz de comprender por el doble engaño que había introducido Satanás en todo ese tiempo. Recuerden, en todo ese tiempo les habló de las profecías, Cristo. Tuvo que ir a toda la profecía de los profetas, a las fiestas solemnes, a la Pascua. Yo me imagino le explicó la Pascua, lo que representaba, las primicias, todo lo que concernía, y a los profetas también menores, lo que decían de Cristo, a todo el sistema ceremonial que tenía que cumplirse, dice.
explicándole, ¿ve? Les habló de las profecías concernientes a su advenimiento y su rechazamiento por los judíos y su muerte, mostrando que todas especificaciones de estas profecías se habían cumplido. Les dijo que debían considerar este cumplimiento de la profecía como una garantía del poder que los asistiría en sus labores futuras. Entonces les abrió el sentido. Leemos para que entendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fíjense, tuvo que hablarle en esa explicación. Ahora, nosotros estamos comprendiendo todo con respecto al advenimiento de Cristo en su segunda venida. ¿Saben ustedes que no? Y estamos fallando en algo. Allá hubo un doble engaño que hizo Satanás. Hoy día dice la mensajera que el pueblo va a tener un doble engaño. ¿Me entiendes? Del reino de gloria que nosotros tenemos que entrar. Allá, el reino de la gracia, Satanás había introducido un doble engaño. Por eso Cristo se dio 40 días para explicarles detenidamente, para que entendieran, comprendieran. Hoy, ¿qué está pasando? ¿Se fijan? Eso vamos a ir viendo poco a poco, hermano, porque hay un paralelo extraordinario. Ojalá lo podamos comprender. Durante estos días, Cristo pasó con sus discípulos, estuvieron ellos una nueva experiencia mientras oían a su amado Señor explicando las Escrituras a la luz de todo. Yo sé en quién he creído. Comenzaron a comprender la naturaleza y extensión de su obra, a ver que habían de proclamar al mundo las verdades que se le había encomendado, los sucesos de la vida de Cristo, su muerte y resurrección, las profecías que señalaban estos sucesos. Todo eso les explicó para prepararlos. ¿Para qué? Para que después de Pentecostés, ¿no es cierto?, recibieran ahí el derramamiento del Espíritu Santo. Después de ahí, salieran ¿a qué? A proclamar. Lo mismo va a pasar ahora. Su misión. Claro. Eso era el reino de la gracia. Por eso que el versículo 6 dice entonces, los que se habían reunido le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa era la última pregunta. Por eso Cristo se reserva la explicación. ¿Por qué? Porque si el Señor les hubiese comunicado, ¿me entienden?, el reino de la gloria, ¿en qué periodo estaban ellos? Aquí en la imagen de Nabucodonosor. ¿Dónde estaban ellos? Viviendo. En el reino de las piernas de hierro. Recuerden que ahí estaba Roma imperial. Dominaba en ese tiempo. Fíjense, y aquí estamos nosotros en el reino de los dedos, de los pies, donde están las naciones divididas. El Señor tendría que haber explicado a ellos ahí, Daniel 2. ¿Me entiende? No podía explicarle Daniel 2, porque ¿cuánto ya? 2000 años iban a pasar. ¿Me entiende? Si le hubiese enseñado eso, ¿cómo habría quedado ellos desilusionados? Mucho. Claro, Claro. Cualquiera Claro. me voy al mundo mejor. Claro. Sigo gozando. Por Pero eso no. que no lo dijo. Po. Claro, por eso no lo dijo, se reservó, porque a ellos no les tocaba, era para otros. Porque no era para ese tiempo. No era para ese tiempo. Para este tiempo. Para esto. Y hoy día, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? En los dedos de los pies. ¿Y qué tenemos que hacerlo? Saberlo, ¿no? Ahora sí. Po. Ahora sí, ahora. Y Dios está mandando el mensaje y nadie lo está viendo. La gran mayoría lo está ignorando. ¿Se fija? Si allá Satanás puso un doble engaño, hoy día hay un doble engaño. Es que muchos falsos se están levantando. ¿Se fija? Con el mensaje. Recuerden que los judíos
esperaban todas las profecías de los profetas, ellos las conectaron para la segunda venida de Cristo. Después vamos a ver, fíjense lo que los judíos también le vuelven a preguntar, la misma pregunta que hicieron los discípulos, ahora los fariseos se la hacen a Cristo. ¿Fíjense? Miren, vamos ahí. Esa misma pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Vamos ahí a Mateo. Mateo, está esa pregunta. No estoy adelantando mucho. Después vamos a ir, porque quiero narrarnos la parte de la cita. Esperemos un poco. Fíjense, ya voy a llegar a... No quiero adelantarme mucho. Fíjense, porque quiero ir paso a paso para que no quede ninguna duda. Entonces, hasta el momento estamos viendo. Voy a ir resumiendo para que esto, hermanos, podamos entender paso a paso. Recordemos que Cristo estuvo, cuando empezó el ministerio, ¿no es cierto?, de Cristo, 3 años y medio. Les explicó durante ese tiempo. Sí. Después de Cristo, después que resucitó, ascendió al cielo, vuelve 40 días y les vuelve a explicar. Era necesario para que ellos ya entendieran la misión que tenían que llevar, ¿no es cierto? Y ahora ellos comprendieron y quedaba la última pregunta: ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo en Israel? Cristo se reservó eso. ¿Me entiendes? Porque no era para el tiempo de ellos, era porque para otros iba a... ¿No es cierto? Faltaban 2000 años, era mucho. Claro, 2000 años tenían que pasar, entonces ellos no iban a comprender. Él se reservó para él. Por eso él dice que no era necesario. Y lo único que tenían que hacer ellos, ahí en Hechos 7, ahí le dice, en Hechos 7 lo que tenían que hacer de la misión, pues fíjense. Y les dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo, los sazones, eso ya, él se reservó, el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Se fija? Ahí les da toda la misión que tenían que ir. Tenían que enfocarse en esa misión, en predicar el Evangelio del reino de la gracia. Y eso que los profetas lo habían anunciado. ¿Se fija? Desde mucho tiempo, ¿recuerdan? Lo habían anunciado. Lo venían anunciando. Fíjense, después hay otra cita más, ahí, quiero ir a Hechos de los Apóstoles. Dice aquí en la página 22, dice... Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que debían ser ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de vida eterna. Dice, ustedes han sido testigos de mi vida y de sacrificio en favor del mundo, les dijo. Han visto mis labores para Israel. Aunque mi pueblo no quiso acudir a mí, dice, tener vida a pesar de que los sacerdotes y gobernantes han hecho conmigo lo que quería. Aunque me han rechazado, tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. ¿Se fija? A través de los discípulos, cuando ellos llevaran el mensaje a todas partes. La comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían realizar su obra en el nombre de Cristo, todas sus palabras. Cuando Cristo dijo a sus discípulos, salid en mi nombre para traer a la iglesia, dice, a todos los que crean. Cristo les dijo a sus discípulos que su trabajo, dice, su trabajo sería fácil. Les mostró, no sería fácil, dice. Cristo no dijo a sus discípulos, no dijo que su trabajo sería fácil. Les mostró la vasta confederación del mal, puesta en orden de batalla contra ellos. Tendrían que luchar contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas. Se dijo, lo estaba preparando. Y a nosotros tiene que prepararnos también para la misma obra, hermano.
Y más grande. ¿Se fija? Y más grande, gloriosa. ¿Se fijan? Con la lluvia tardía, que va a ser de más Claro. abundancia. Quiero de ir a esta, la página 24, fíjense. Precisamente antes de dejar a sus discípulos, Cristo explicó claramente una vez más la naturaleza de su reino. Les recordó las cosas que les había dicho anteriormente respecto a ese reino. Nuevamente, antes de ascender, fíjense, vino 40 días, estuvo con ellos. Fueron al aposento alto y antes de irse le explicó nuevamente, les recordó nuevamente. Ya 3 veces, estuvo con ellos 3 años y medio, estuvo con ellos 40 días y antes de ascender, por tercera vez, les vuelve a recordar. Ya 3 veces, fíjense. Y les vuelve a recordar, dice, Cristo les explicó claramente una vez más la naturaleza de su reino, les recordó las cosas que había dicho anteriormente respecto a ese reino. Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal. ¿Se fijan? No estaba destinado a reinar como monarca terrenal en el trono de David. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Cristo le respondió, no les toca a ustedes saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No era necesario para ello penetrar más en el futuro, más en el futuro acá, en los dedos de los pies. No era. De lo que las revelaciones que él había hecho los capacitaban para hacerlo. Su trabajo era de proclamar el mensaje evangélico. El reino de la gracia. Fíjense. Hermano, tremendo. Tremendo, hermano. ¿Se fijan? Que no podían. ¿Sabía Jesús que se iba a restaurar el reino? ¿Lo sabía o no? Sí, pues, él sabía las profecías, lo sabía. Todo. ¿Se fijan? Por eso que Jesús se retuvo al decirle, ustedes no les toca saber el asunto. Y se decepcionan, ¿me entiendes? Es que era mucho el tiempo. Claro. No era para ese tiempo. No era para ese tiempo. Era para ahora. ¿Se fijan? Ellos Ahora tenían que enfocarse en predicar, ¿no es cierto?, el reino de la gracia. ¿Se fijan? Porque dijo que les va a tocar saber a otros el reino de Dios. Dios va a preparar a otros en ese periodo de tiempo en que estamos viviendo, hermano. Ahí estamos entrando en el que estamos viviendo. Otros eran los que tendrían que saberlo cuando es que el reino de Dios va a ser establecido en Israel. Fíjense, lo que tenían claro que el reino de la gloria se iba a establecer ¿dónde? En el reino de Israel. Ahí, en estos momentos que estamos viendo, ahí que está siendo profanado. Recuerden, Lucas 21-24, Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta, esa palabra, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Cuando se cumpla la profecía de Zacarías, de Sofonía, de lo que hablaron los profetas sobre ese reino, que va a ser purificado, va a ser limpiado. ¿Me entiendes? Dios va a establecer el reino. ¿Me entiendes? Y pronto, hermano, fíjense que ahora Israel sigue cometiendo atroces. Veían un video como un soldado israelí va y le quita su bicicleta a un niño de 10 años. Y el niño detrás de su bicicleta. ¿Cómo está esa nación cruel? ¿Me entiendes? ¿Cómo están despojando a todos esos palestinos que son los que realmente son judíos? Pero lo están tratando de una manera terrible. Pero se están juntando las naciones para allá, para barrer. Eso viene. Eso se viene muy pronto, hermano. Y eso lo vamos a ir viendo. Entonces hoy día, la gran mayoría de las profecías que hemos hablado de Zacarías, la mayoría ignora todo eso, lo que hemos venido diciendo. ¿Me entiendes? Que Dios tendrá un reino ahí. Se lo prometió a Abraham.
¿Me entiendes? Los profetas hablaron de ese reino. ¿Me entiendes? ¿Cuántos están creyendo ese mensaje? ¿Cuántos? La gran mayoría, ni el pueblo, la organización adventista sabe, los grupos tampoco no saben y lo ignoran, no quieren, están todos pensando en la segunda venida cuando están pasando por alto la institución de ese reino. ¿Me entiendes? Igual que el engaño allá. Hoy día la mayoría tenemos puesta la venida en la segunda venida de Cristo. Los grupos disidentes, todos hermanos puestos allá. Pero no estamos entendiendo que Dios te va a instituir el reino de la gloria. Tiene que instituirlo. Darle inicio, poner la primera piedra. Y ahí es donde tenemos que estudiar eso. Y ahí es donde tenemos que saber eso. Porque los fariseos, los discípulos, ¿sabían cuándo se instituyó el reino de la gracia? ¿Y cuándo se iba a establecer? ¿Me entiendes? No. Porque ellos pensaban que el establecimiento del reino de la gloria era con pompa, era con manifestación. ¿Me entiendes? Y Satanás los tenía en un doble engaño. Hoy día también nos tienen un doble engaño, creyendo, ¿me entiendes?, pensando que con la segunda venida de Cristo, es cierto, estamos esperando la segunda venida de Cristo, pero el enemigo tenemos que mirar hacia allá, al establecimiento, pero no estamos mirando la institución de ese reino, de comunicar, de preparar, ¿me entiendes?, para que podamos entender el establecimiento del reino de la gloria. ¿Estamos en un doble engaño? Claro, hermano, ¿lo entienden o no? Estamos en un doble engaño. La mayoría ha pasado por alto profecías, Zacarías, Ezequiel, las que hemos visto, lo que hemos visto, hermano, con un escrito está y la mensajera. Fíjense, ahora voy a leer la cita. Escuchen esta cita. Esto está, anótenla, Testimonio para la Iglesia, el tomo 9. Esto está escrito, tomo 9, página, pueden leer la 54 o la 55. Pero voy a leer aquí, fíjense. Pongan atención. Dice el título, se llama Hagamos circular las publicaciones. Esta cita está escrita en la noche del 2 de marzo de 1907. Fíjense, 1907 ya el poco tiempo que le quedaba a la mensajera, porque murió en 1915, fíjense, en su último periodo ya, ¿no es cierto?, de su ministerio. Y viene un ángel y le dice algo. Fíjense, voy a leer. Dice ella, escuchen, pongan atención. Pasé la tarde del día 2 de marzo con el hermano Haskell y su esposa hablando de la obra que se estaba haciendo en Oakland y su proyecto de ir a pasar algún tiempo en Lancaster. Después de esta visita me sentí cansada y me fui a acostar temprano. Padecía de reumatismo en el costado izquierdo y no podía encontrar descanso. Dice ella, de vuelta a la cama, dice, buscando una posición que me hiciese sufrir menos el dolor, experimentaba en el corazón de un dolor que no me auguraba nada bueno. Por fin pude dormir, dice ella. Hacia las 9:30 de la noche procuré darme vuelta y comprobé que todo el dolor había desaparecido. Al darme vuelta de un lado a otro y al mover las manos experimentaba una ligereza y libertad extraordinaria, indescriptible. El cuarto estaba inundado de una luz maravillosa, suave, azulada. Me parecía estar en los brazos de seres celestiales. Fíjense. Había ya disfrutado en el pasado de esta luz especial, en momentos particularmente bendecidos, pero esta vez era más evidente, más impresionante, y sentía paz tan perfecta, abundante, que las palabras me faltaban para expresarla. Me senté y me vi rodeada por una nube brillante, blanca como la nieve, cuyos bordes tenían un pronunciado color rosado. La música más arrobadora llenaba el aire y reconocí en ella el canto de ángeles. Luego una voz me dijo,
nada temas, yo soy tu Salvador, los santos ángeles te rodean. Es pues el cielo, dije, ahora puedo descansar, ya no tendré que dar ningún mensaje, fíjense, ya no tendré que dar ningún mensaje, ni habré de soportar que estos sean interpretados torcidamente, o chuecos, ¿ve? O mal interpretados. Todo va a ser fácil, y voy a disfrutar de paz y descanso. Oh, qué paz inefable llena mi alma, y en esto verdaderamente el cielo. ¿Soy de veras hija de Dios? ¿Disfrutaré para siempre de esa paz? Ella meditaba en todo eso, lo que está, Sí. porque ya estaba llegando su fin de su ministerio. ¿Se fija? Fíjense, en 1907 la voz repitió, tu obra, fíjense, ahora la voz del ángel, tu obra no ha terminado aún, le dice. Volví a dormir y cuando desperté oí la música y tuve deseo de cantar. Entonces alguien pasó cerca de mi puerta y me preguntó si habría visto la luz. La luz se disipó después de un tiempo, pero la paz permaneció. Un poco más tarde volví a dormir y me pareció estar en una junta en la que se estudiaba nuestra obra de publicaciones. Fíjense, varios de los dirigentes estaban presentes y también el hermano Haskell y su esposa consultaban con los demás respecto a la difusión de nuestros libros, folletos y periódicos. El hermano Haskell presentaba poderosos argumentos para que se diese una difusión más intensa a los libros que contienen el conocimiento que fuera comunicado a la hermana White, libros que contienen el mensaje especial que el mundo necesita hoy, decía. ¿Por qué nuestra iglesia divinamente aprobado, por qué no se presta atención especial a la obra que contienen advertencias relativas a la obra de Satanás? ¿Por qué no se da mayor circulación a los libros que muestran cómo Satanás, dice, se esfuerza por contrarrestar la obra de Dios y que descubren sus maquinaciones, dice, sus palabras seducciones, los males morales de esa seducción deben ser eliminados, abriendo los ojos de la gente para que disciernan la situación y los peligros actuales y haga esfuerzos diligentes para aferrarse por fe de Cristo en su justicia. Ahora fíjense, ahora viene lo interesante, fíjense, pongan atención. Un mensajero celestial estaba en nuestro medio y pronunció palabras de advertencia y de instrucción. Número 1, palabras de advertencia, introducción. Todavía no se había terminado la hora. Ahora esto viene para nosotros, para este tiempo. De instrucción, dice, nos hizo comprender con toda claridad que el Evangelio del Reino es el mensaje por cuya falta el mundo, ¿de cuál evangelio? Perece, y que este mensaje contenido en nuestras publicaciones ya existentes y que en aquellos que aún han de aparecer debería hacerse circular entre la gente, dice, de cerca y de lejos. Fíjense, hay una advertencia, hay una instrucción, ¿entiende? Que el Señor, este ángel está diciendo a la mensajera que hay una advertencia, una instrucción. ¿Qué es una instrucción? Una enseñanza. Una enseñanza. Que no se está predicando porque se está ignorando, ¿me entiende? Y que el mundo debe comprender, ¿no es cierto? En los días de Cristo, de los discípulos, el mundo de ese tiempo tenía que comprender, ¿no es cierto?, el plan de salvación, el reino de la gracia. Ahora nosotros, en este tiempo, el mundo también tiene que comprender, ¿qué? El reino de la gloria, saber cuándo se inicia, ¿me entiende? Y cuándo se establece. Allá los discípulos tenían que enseñar el reino
de la gracia, ¿cuándo se instituyó y cuándo se establecería? ¿Cuándo se estableció el reino de la gracia? A ver, pregunta, ¿cuándo se instituyó el reino de la gracia? Hermanos, hago la pregunta. ¿Cuándo se instituyó? ¿O qué significa la palabra instituir? ¿Se fija? Instituir significa cuando se abre una obra de construcción, ¿no es cierto? El lugar se instituye y se pone un cartel, ¿no es cierto? Y se dice, esto se va a construir acá. Ahí se instituye, se da, se comunica. ¿Me entiendes? ¿Y cuándo se establece? Cuando ya está construido, ¿no es cierto? Y después que está construido, viene la inauguración. ¿Te fijas? Eso, ténganlo claro ahí porque vamos a hacer una conexión. Ahora, el reino de la gracia, vamos ahí, pero antes de entrar ahí, porque todavía voy a seguir, hermanos, con lo que me falta la otra parte. Fíjense. Entonces, era de advertencia. ¿Qué es una advertencia? ¿Qué es una advertencia? Dios nos comunica antes que suceda, ¿cierto? Es una advertencia. ¿Me entiendes? No anuncia de un peligro. ¿Se fija? Dice, instrucción es una enseñanza que debemos comunicar con toda claridad a un mundo que perece. Dice, con toda claridad que el evangelio del reino es el mensaje cuya falta el mundo. El evangelio del reino. ¿De cuál reino? El reino de la gloria está hablando acá. Falta al mundo que perece, y que este mensaje contenido en nuestras publicaciones, ya existente en aquellos que aún han de aparecer, debería hacerse circular entre la gente de cerca y de lejos. No se pierdan esta cita porque la vamos a conectar con otra cita. ¿Se fijan? Entonces, tiene que comunicarse una advertencia, hacer un llamado, tiene que comunicarse también, hacer una enseñanza, estudiar el mensaje del reino, ¿me entiendes? ¿Cuándo se inicia? ¿Cuándo se establece? ¿Cuándo se inicia el reino de la gracia? Eso tenemos que saberlo también. ¿Y cuándo se estableció? ¿Me entiendes? Pero también tenemos que en este tiempo, los días de los reyes, donde estamos, de los 10 dedos, tenemos que saber el inicio del reino del evangelio ahora, de la gloria, cuándo se inicia y cuándo se establece. ¿Se fija? Y eso es una advertencia y una enseñanza que debemos saber ahora. La pregunta, ¿lo estamos sabiendo? ¿Se está estudiando? Gloria a Dios, lo estamos estudiando aquí. ¿Pero otras partes lo están estudiando? No, pues hermano. Muy pocos. Lo están estudiando. Por eso que la gran mayoría está en un doble engaño, porque están mirando a la segunda venida de Cristo, todos los grupos ahí, pero están ignorando cuándo se instituye el reino de la gloria. ¿Me entiendes? ¿Estamos engañados, no? Claro, hermano, como lo estuvieron los discípulos y los judíos de ese tiempo. Hasta tuvo que venir Cristo y explicarles. ¿Quién tiene que venir a explicarnos ahora? Dios tiene que enviar a los mensajeros. Fíjate. Entendamos eso. Es muy importante, hermano. ¿Se fijan? Ahora los quiero llevar. Ahora, cuando vino Juan, vamos, ¿qué predicaba Juan? Eso vamos a ir a ver, Mateo 31. Cristo, primero vamos al ministerio, a la escuela de Juan. Vamos a la escuela de Juan. ¿Qué Juan vino predicando? Juan el Bautista. ¿Qué vino predicando? Fíjense, porque tenemos que ver que la base de esto, del reino de la gracia, vamos a ir haciendo paralelo. Después vuelvan a ver este estudio, hermanos, detenidamente, es muy importante. Si no alcanzamos ahora, lo vamos a ir poco a poco este otro sábado. Por eso es muy importante que vayamos entendiendo. Cualquier duda, díganla. Cualquier pregunta es ahora. 31. Capítulo 3 de Mateo, versículos 1 y 2. Ay, el 18:31. ¿Y sacaron la hoja ya?
Por eso es muy importante, hermano. La mensajera dice que Satanás va a trabajar con un doble engaño. Hermano, como lo hizo con los judíos. Hermano, imagínense, lo hizo con los judíos. Y lo está haciendo con nosotros hoy en día. Por eso tenemos que despertar. Hasta el día de hoy los judíos siguen engañados porque siguen esperando ¿a quién? Al Mesías. ¿Se fijan? ¿Cuánto más nosotros con un doble engaño? ¿Qué dice Mateo 3, 1 y 2? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve? El reino de los cielos se ha acercado, el reino de la gracia. ¿Se fijan? Vino predicando Juan el Bautista. En el reino, en el tiempo de los judíos, el reino no se hablaba, se venía anunciando por todos los profetas, ¿me entiendes? Pero no se hablaba, no se comunicaba como lo hacía Juan, ¿me entiendes? Hubo un silencio hasta que Juan aparece en la escena, ¿me entiendes? Y viene la expectación ahora la gente, ahora venía a Juan. Juan aparece comunicando el reino de Dios y ahora hay una expectación por la gente, las multitudes se acercan a Juan, ¿me entiendes? Increíble. Para escuchar el mensaje, el reino de Dios. Por eso tuvo harta expectación en los días de Juan. Esos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto que el reino de los cielos se ha acercado. Juan estaba, número 1, pregonando a los 4 vientos el mensaje del reino de Dios, el reino de la gracia, que él se había acercado. Número 2, muchos empezaron, dice, muchos empezaron a venir a Juan, a juntarse a Juan por el mensaje. O sea, tuvo un llamado muy fuerte y se juntaron. La gente era motivada a seguir a los que estaban enseñando ahí. Y ahí donde vienen, ¿quién? En la escuela de Juan, ¿qué discípulos estaban con él? La mayoría estaban con Juan, lo seguían. Andrés, Simón, Juan, ¿me entiendes? Felipe, ¿eran seguidores de quién? De Juan. ¿Se fijan? Todos esperaban ahí, hermanos queridos, ese reino. Y después, ¿qué pasa, hermano, con Juan? ¿Qué pasa? Fíjense lo que pasa con Juan. Recuerden que venían los fariseos también a decirle, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres Elías? Y Juan, ¿qué le decía? No, yo no soy el Elías, no soy el Cristo. Era el que preparaba. Pero hubo una expectación. ¿Me entiendes? Hoy día, nosotros como pueblo deberíamos estar como Juan, el Bautista, llamando al reino de la gloria. Y no lo estamos haciendo. ¿Me entiendes? Para que venga la expectación. ¿Te acuerdas cuando empecé a predicar en la calle del reino? ¿Cuánta gente vino? ¿Se acuerdan, hermano? Todos los libros, la gente despertó, o sea, ahí predicando yo del reino, o sea, eso tenemos que seguir haciéndolo, hermano. Y Satanás va a impedir que lo demos, ¿me entiendes? Y tenemos que hacerlo. Ojalá muchos se unieran a este mensaje, hermano, de preparación, ¿me entiendes? Esto es maravilloso, hermano, lo que tenemos. Tenemos un mensaje tremendo. ¿Y qué pasa con Juan ahora? Vienen los fariseos y todo, preparan todo, ahora empiezan a maquinar para destruir la escuela de Juan. Y para destruir la escuela de Juan, ¿a quién tienen que destruir? Al líder. Y cuando Juan le refleja el pecado a Herodes, la mujer que tú tienes, la mujer de tu hermano y todo lo demás, y Herodías maquinó todo el plan para tomar preso a Juan y después lo decapita. Se acabó la escuela de Juan. Se disolvieron todos los discípulos de Juan. Juan estuvo en la cárcel antes de morir. Algunos discípulos lo visitan y le dicen, anda a ver si era el Mesías, Cristo.
¿Vuelven con la noticia? Sí. Los enfermos sanan, los leprosos, todo. Juan quedó tranquilo. Confirmó. Fue confirmado y después murió. Y cuando muere Juan, se levanta Cristo. ¿Me entiendes? A dar el mensaje. Un nuevo maestro, una nueva escuela. ¿Me entiendes? Ahora se levanta otra escuela. Jesús. Y miren lo que dice. Maravilloso, hermano, miren, interesante. ¿Eh? Ahora viene Cristo ahí. Mateo 4, versículo 15 al 17. Mateo 4, 15 al 17. Ahora Juan, desaparece la escuela de Juan, pero se levanta rápidamente la escuela de Jesús a levantar el reino, fíjense. Y quedó confirmado que Juan, ¿no es cierto?, era el maestro que venía también a proclamar el reino. ¿Qué dice? En Mateo 4, 15, Mateo 4, versículo 15 al 17. Fíjense lo que Jesús empieza a predicar. Fíjense. Que dice que lo tiene, lo puede leer. ¿Dónde empieza tierra de Zabulón, cierto? Sí. Jesús empieza a predicar ahí, tierra de Zabulón. Dice tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Fíjense. ¿Ya? Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve? El reino de los cielos, igual que Juan, se ha acercado. ¿Me entiende? Empieza a predicar. Y ahí dice, Jesús empieza a predicar: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tiniebla, porque todo era una tiniebla ya en ese tiempo, vio gran luz. ¿Cuál fue la gran luz? Y a los asentados en región de zambora, de muerte, luz les resplandeció. ¿Cuál luz? ¿Cuál era el mensaje de esa luz que le resplandeció? Era: el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje, esa era la luz. El reino de Dios se ha acercado. Jesús está diciendo que estos pueblos están, dice, en terribles tinieblas. Pero vino una gran luz, que el reino de Dios se ha acercado. Empezó a predicar: arrepentidos y convertidos, igual que Juan. Allí empieza a revelar la gran luz al pueblo. De esa gran luz, el anuncio de que el reino de los cielos está cerca. ¿Se fija? La escuela de Juan es disolvida, muere el líder, aparece otro líder, Jesús el maestro, toma lo de Juan y empieza a decir: el reino de Dios se ha acercado. La misma línea. La misma línea. Y hoy día, ¿dónde está la línea de todo? ¿Qué están haciendo los grupos? ¿Están predicando el reino de la gloria se ha acercado? Hermano, estamos estancados. Y el mensaje está en las publicaciones, en los libritos. Están ahí, está oculto. Está oculto, por eso dice que al escudriñador se le va a dar luz. Hermano, la luz está ahí. Fíjense, Lucas 4, 43. Lucas 4, 43, ¿qué dice? Vamos estableciendo esto ya para entrar a lo que Lucas 4, 43, ¿qué dice? Dice, pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Para esto he sido enviado. Porque les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado.
Número 1, ¿cuál era la predicación central de Cristo? El reino de Dios se ha acercado. Número 2, ¿cuál era la predicación central de Juan el Bautista? El reino de Dios se ha acercado. Y para este tiempo ¿Se fijan? Pero no se está dando, se está ignorando, la mayoría lo está ignorando. ¿Se fijan? Estamos en un doble engaño. Hermano, por eso tengo que decir esto. Dios me ha mandado y le pedí al Señor, ¿digo este mensaje o no lo digo, Señor? Tengo que decirlo. Si no lo digo, ¿me entiendes? Voy a ser demandado. Otros lo están diciendo, como mi hermano Rafael Herrera también. Hay otros hermanos que están anunciando, pero poca importancia se toca este mensaje, ¿me entiendes? Es por el doble engaño en que está la gran mayoría. ¿Se fijan? Ahora vamos a ver los apóstoles. Lucas 9, 1 y 2. Lucas capítulo 9, ahí mismo, versículos 1 y 2. ¿Qué predicaban los apóstoles? Acuérdense, estamos en el reino de la gracia. Ellos están predicando el reino de la gracia. Fíjense. Lucas 9, 1 y 2. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, potestad, autoridad sobre todos los demonios y para sanar, dice, enfermedades. Y les envió a predicar, ¿qué? El reino de Dios, dice, y sanar a los enfermos. El Señor en el paralelo nos ha dado a nosotros la misión de llevar la hora médico-misionera. Pero no estamos llevando el mensaje del reino de la gloria de Dios. ¿Se fijan? Ahí estamos ignorantes. ¿Se fijan? Tenemos que llevar el mensaje del reino de la gloria de Dios. La institución de este reino tenemos que comunicarla porque nos la estamos comunicando. Porque estamos sumidos en un doble engaño. Vuelvo y repito. Entonces, el tema central de la escuela de Juan era el reino de Dios. La escuela de Cristo era el reino de Dios, hermano. Es importante. Por eso, el reino de Dios. Ahora fíjense, Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. Por eso la predicación tenía que ser en ese tiempo el reino de Dios. ¿Hechos cuánto? 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. ¿Qué predicaba Felipe? Dice, pero cuando vinieron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces el anuncio de Felipe era anunciar el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a Hechos 28, ahí mismo, Hechos 28, 30 y 31. Anoten los textos importantes, 30 y 31. Aquí Pablo dice, 30, acudiendo Felipe, ¿cuánto era? Dije 28. 28, 31, ¿lo tienen? Ahí está. Capítulo 28, el último capítulo de Hechos. ¿Lo tiene, hermana Carmen? ¿El 31 era? Sí, 30 y 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo
abiertamente y sin impedimento. Claro. Y Pablo permaneció 2 años, dice, enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando ¿qué? ¿Qué predicaba Pablo? El reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahí estaba. ¿Ve? Predicaban el reino de Dios. Y en Hechos 28, ahí lo leímos 23, el 23 ahora dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiendo cerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo, ¿se fija? Ahí enseñaba el reino de Dios, que se encuentra vinculado íntimamente con Jesús, estaba explicado a través de la ley de Moisés. ¿Cuál era la ley de Moisés? Todo ese librito que estaba al lado del arca, todo el sistema de sacrificio y ofrendas semanales, ¿a quién presentaban? A Cristo. Aquí. Todo eso tenía que explicarlo Pablo y los discípulos, ¿se fija? Y eso es lo que estamos explicando también nosotros, el reino de la gracia, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿cuándo se instituyó el reino de la gracia? Hago esa pregunta. ¿Cuándo se instituye el reino de la gracia? ¿Cuándo, hermanos, se instituye el reino de la gracia? ¿Cuándo se establece? 2 preguntas. ¿Cuándo se instituye el reino de la gracia y cuándo se establece? Y eso vamos a ver. Pero antes de eso, dejo las preguntas ahí. Quiero ir ahora a esto, fíjense. Por eso lo dejé para estos momentos. Recuerdan que estuvimos en Hechos capítulo 1, ¿recuerdan? Que los discípulos le hacen la pregunta a Jesús, ¿cuándo iba a restablecer el reino en Israel? Ahora, esa misma pregunta la hacen los fariseos. Vamos ahora a Lucas 17, 20, 21. Fíjense aquí. Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20, 21. 20, 21. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Miren aquí, hay algo interesante. Ahí dice el título de la venida del reino. Versículo 20 dice, preguntando. ¿Quiénes preguntan aquí? ¿Quiénes hacen la pregunta? Hermana Carmen, los fariseos. Los fariseos, tengan claro eso. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Por qué? Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Fíjense, ahora fíjense. Los discípulos preguntan a Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 6, ¿cuándo sería restablecido el reino en Israel? Los fariseos preguntan a Jesús, ¿cuándo ahí el reino de Dios vendría? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Es la misma pregunta, ¿no es cierto?, que hacen los discípulos y que hacen los fariseos. ¿Les dije? Entonces, al parecer, aquí hay una contradicción, ¿o no? Pareciera. ¿Cuál es la contradicción? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la razón que Cristo le está dando a los fariseos? ¿De a cuál reino de Dios se está refiriendo Cristo? Que no sería con advertencia y que está entre ellos. ¿Entiendes? Uno con advertencia, el otro ¿Cuál es el con reino? advertencia. ¿Cuál era ese reino? Cristo. Lo vamos a ver con un escrito, está, hermano. Esto es importante porque esto tenemos que saberlo. Hermano, tenemos que saberlo, es muy importante.
Porque aquí donde estamos fallando, hermanos queridos, tenemos que identificar, ¿no es cierto?, aquí lo que Cristo le está diciendo, cuál es la razón que le está... Hay algo hay que saber, porque Cristo no se contradice en la Biblia, ¿me entiende? Ahora, fíjense, quiero llevarlos al conflicto de los siglos. En la página, anoten estas citas son cruciales, hermanos, muy importantes. ¿Y el capítulo? ¿Qué capítulo? Conflicto de los siglos, Capítulo. el capítulo 20. Búsquenlo por el capítulo 20 del conflicto de los siglos y subrayen esto. Se llama luz a través de las tinieblas. Aquí está la respuesta, fíjense. Conflicto de los siglos 395 y 396. Yo tengo el tapadura, no sé los otros libros, a veces varía la página, pero búsquenlo por el capítulo 20. Una luz a través de las tinieblas es el título. Capítulo 20, Es muy importante, miren lo que dice la inspiración. Inspiración. Hermanos, voy a leer, escuchen detenidamente. Detenidamente. Al parecer hay una contradicción en lo que dicen los discípulos y lo que dicen los fariseos, ¿me entienden? Al fariseo Jesús le dice que está entre ellos el reino. A los discípulos le dice que no deberían de saberlo, no era para su tiempo, ¿me entienden? Aquí hay dos reinos en disputa. Hay un reino, ¿no es cierto?, que los discípulos no pueden saber, no era para su tiempo. Y hay otro reino que estaba entre ellos, entre los discípulos. Fíjense lo que dice la cita. Fíjense, escuchen, pongan atención. Fíjense. Voy a leer un poquito más arriba, en la 395 dice: transcurrió el tiempo, las 69 semanas del capítulo 9 de Daniel, el capítulo 9, debían extenderse hasta el Mesías, el ungido. Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado. ¿Por quién? Por Juan en el Jordán. Ahora, y el reino de Dios que habían declarado está el próximo, fue establecido por la muerte de Cristo. Fíjense, en la cruz, cuando muere Cristo, se estableció el reino. ¿Me entiende? Fíjense. Ahí se estableció, esa palabrita no lo olviden, establecer, se estableció por la muerte de Cristo, del Cordero el Cordero de Dios. Ese reino no era un imperio terrenal, como se les había enseñado a creer. ¿Me entiende? No era tampoco el reino venidero e inmortal que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. O sea, no era el reino de gloria tampoco. Y le obedecerán a él. Daniel 7:27 citando. Ahora fíjense. Ahora escuchen esto, pongan atención, hermanos. La expresión, fíjense. Escuchen esto, pongan atención, escuchen, tienen que poner atentos. La expresión el reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia, número 1, como el de la gloria. Fíjense. El reino de la gracia es presentado por San Pablo en las epístolas a los hebreos, después de haber hablado de Cristo como del intercesor que puede compadecerse de nuestra flaqueza. El apóstol dice, ahí en Hebreos 4:16 dice: lleguémonos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hebreos 4:16. Ese es el reino de la gracia. ¿Me entiende? De gracia y de misericordia. Fíjense. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino, ¿no es cierto? De un reino de los cielos.
dice la existencia de un reino, en muchas de sus parábolas, hermano, de las parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. ¿Se fijan? Por eso Cristo en las parábolas dice, el reino será como las 10 vírgenes, ¿recuerdan? El reino de Dios será como una red, ¿me entiende? En todas esas parábolas. De paso vamos a empezar a estudiar los viernes, al recibimiento del sol, la parábola, todas las parábolas del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, no se lo pierdan. Vamos a entender un poco más todo esto, hermanos queridos. Fíjense. Entonces dice, asimismo el trono de la gloria, ahora se refiere al trono de la gloria. Aquí tenemos dos, ¿me entiendes? Asimismo el trono de la gloria representa el reino de la gloria. Y es a este reino al que se refería el Salvador en las palabras, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él toda la gente. Mateo 25, 31 y 32. Este reino está aún por venir, está en el futuro. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. Fíjense. Fíjense la palabra aquí. Este reino está aún por venir en el futuro. ¿Me entienden? En estos momentos está aún por venir. No ha venido todavía, es nuestro tiempo. Estamos los 10 dedos de los pies, estamos los reinos divididos ahí de la estatua. Fíjense. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. Será establecido cuando venga Cristo en su segundo advenimiento. Pero lo que tenemos que saber cuándo se instituye. ¿Me entienden o no? Porque dice será establecido, es como la obra de construcción. Pues cerca de mi trabajo, donde yo voy a trabajar allá, en la línea 14, ¿me entiende? Yo voy allá a ese lugar y ahí hace tiempo establecieron, era un terreno grande que pusieron un cartel y decía aquí, vamos a hacer un Cefán, ¿me entiendes? Grande, un hospital, ¿sabes lo que es? Es un consultorio grande, ¿me entiendes? Y con el tiempo llegó el momento, lo instituyeron, lo anunciaron, ¿se fijan? Lo establecieron. Y ahora ya está establecido porque está ya todo listo. Ahora viene ¿qué? La inauguración. ¿Me entiendes? Ahora eso, tenemos que ahora aplicar eso, hermanos queridos. Fíjense, voy a terminar la cita. Esta cita vale 1.000.000, es importante lo que vamos a estudiar, hermanos queridos, esto, a entrar. Este reino está aún por venir, no quedará establecido, sino en el segundo advenimiento de Cristo. Será establecido. Ahora fíjense la página 396. El reino de la gracia, ahora dice, fue instituido inmediatamente después de la caída ¿de quién? Del hombre. ¿Cuándo fue instituido el reino de la gracia? Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron. Rápidamente se instituyó el plan de salvación. Se empezó a ¿qué? A anunciar. ¿Me entiendes? Cuando Cristo dijo, pondré enemistad entre ti y la simiente, y vendrá el Mesías. Ahí se empezó a anunciar. ¿Me entiendes? Se empezó a anunciar a través de ¿quién? De Adán, de Noé, a través de todos los profetas. Se empezó a establecer el sistema de sacrificio y ofrenda, anunciando, ¿me entiende? Que el Cordero, ¿me entiende? Vendría a morir y se estableció ¿dónde? En la cruz. ¿Se fijan o no? Ahí se estableció Cristo muriendo en la cruz. ¿Me entienden? Ahí lo dice la cita. Fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio de Dios por su promesa mediante la fe. Dice, la fe, los hombres podían hacerse súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo
fue establecido. Tremenda cita, gloriosa. ¿Cuándo se establece el reino de la gloria? Hay un inicio. Y en eso la gran mayoría está fallando. Estamos todos fallando ahí, hermano. La gran mayoría, el pueblo adventista, los grupos en estos momentos, ¿están predicando esto? Ni Bor, ni los otros grandes, primonentes que llenan. No lo están predicando, hermano. Tiene el pueblo engañado. Satanás tiene el pueblo engañado con un doble engaño. Los tiene adormecidos. ¿Te fijas? Eso lo vamos a saber este otro sábado. Quédense con esta parte, estudienla para que podamos conectarnos, porque lo que viene es maravilloso, hermano. Por eso, resumiendo todo lo que hemos estudiado, hermano, en esta mañana, ¿no es cierto?, presentando este tema glorioso, porque es glorioso. Hay que entenderlo, comprenderlo. A muchos les va a ser difícil, ¿me entiendes? Pero poco a poco, pidiéndole al Señor, nos vamos a ir comprendiendo más claramente. Y está en las publicaciones, está en otras citas también. Vamos a ver otras citas que hablan de este reino de la gloria, ¿me entiendes? Que habla de esto. Satanás ha nublado a su pueblo, hermano, lamentablemente, igual que los discípulos allá, ¿me entiendes? Junto con los fariseos, todos creían en la misma manifestación. Vino Cristo, les explicó, estuvo con ellos 3 años y medio. Cristo murió, ascendió, volvió, les explicó 40 días ahí, encerrado ahí con el Cristo. Cuando Cristo fue a despedirse antes de ascender, nuevamente le explicó, les recordó la misión que tenían que hacer. Y la última pregunta hacen ellos: ¿cuándo restaurarás el reino de Dios en Israel? Y Cristo le dice: a ustedes no les toca, les toca a otros. En el futuro les toca a otros. Ahí a nosotros nos ha tocado ahora. Comprendamos eso. No ha tocado ahora el reino de la gloria. Por eso aquí habla de 2 reinos: el reino de la gloria, la cita, y el reino de la gracia. ¿Les dije? Y el reino de la gloria. Si fue instituido el reino de la gracia desde la caída de nuestros primeros padres, se dio la comunicación, se dio a conocer, se fue proclamando por los profetas, y hoy día el Señor vuelve y levanta también para comunicar a todos el reino de la gloria, y nos está comunicando, se está ignorando. Satanás vuelve a engañar al pueblo hacia allá, y nos está preparando, lamentablemente. Todo eso lo vamos a ir poco a poco, hermano, es un doble engaño. Así que hasta aquí vamos a quedar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hermano, ¿ha sido claro? Repasen este video poco a poco. Vamos a quedar hasta aquí para que vayan masticando esto poco a poco. Todo, porque es mucha la información que hay sobre esto. Está la cita ahí, hermano. Está todo con un escrito, está. Sobre esa, la conflicto de los siglos, tremenda cita. Repásenla, reflexionenla, pidan al Señor, oren. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, hermanos, ahí? Ahí vamos a ver. ¿Algún comentario, hermana Sara, hermano Ana? Hola, hermano, bendiciones. Bendiciones. Hermano Juan, Juan Carlos. Quisiera hacer una pregunta. Sí. Adelante. Hacer una pregunta, hermano. Lo que pasa es que me incorporé un poquito tarde en la predicación, entonces no noté, digamos, que lo tenía aquí. Ya. La cita. Ahí tendría que enviarle el video porque lo estamos grabando. Está subiéndose el estudio de ahora. ¿Me deja saber su nombre? ¿A qué grupo pertenece? ¿A qué grupo?
¿Tú le das una o dos? Una hermano, o sea, dos veces. Para enviarlo ahí, pues. Según los estudios dicen que los otros cuando son... Pero en el grupo de WhatsApp, ¿está metido en algún grupo de WhatsApp? ¿Cómo se incorporó aquí? Dice, Fundamento. Ah, el fundamento adventista. Ya. Pero es el grupo, ¿cuál es el grupo fundamento adventista? ¿El de alimentación o no? ¿Ah? La deidad que también estoy. Ah, la deidad, ya. Ya. Sí, ahí yo envié el link, lo envié ahí, a varios grupos. Ahí lo voy a enviar el video. ¿Ah? Bueno, el canal de nosotros se llama, para que lo anote el canal, se llama El Mensaje Final de Dios. Anote el canal. Y le pone ahí, busca el video, la cronología de los eventos, parte 21. Ahí le va a llegar el video y se suscribe ahí para que le llegue el estudio. Ok, hermano. Gracias. Claro, anótelo ahí. Así que, ¿alguna otra pregunta? Ahí los hermanos, hermana Ana, hermana Sara. Ahí en el texto de Lucas 17-19, Sí. en el... Bendiciones, amados hermanos, feliz santo sábado. Saludos a todos y a cada uno. Sí, bueno, estamos en la petición del estudio, ¿verdad? Hay que estudiar y Sí, hay que seguir meditando y hay que seguir escuchando la grabación para poder... Claro, escúchela bien detenidamente. A través de la celestial del Espíritu Santo, hermanito, para poder comprender mucho mejor más por la bendición del Espíritu Santo, que nos guíe la comprensión, entendimiento y sabiduría Así es. para poder estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bendición, esperar la gloria de su reino cuando pronto ya viene, hermanito. Claro. Bendiciones. Recuerden que háganlo con oración, hermanos, estudien. Yo sé que va a ser difícil para algunos porque esto es algo nuevo que ha estado ahí. Y nosotros a todos se nos ha presentado, todos estamos mirando hacia la segunda venida de Cristo, al establecimiento. Pero el establecimiento del reino de Dios tiene una institución y ahí es donde tenemos que estudiar la institución, la comunicación, anunciar como lo hicieron los discípulos. Y el enemigo nos tiene igual que el pueblo judío mirando hacia allá, todo hacia allá. Ese es un engaño, un doble engaño, dice la mensajera, que tendrá el pueblo sumido en este tiempo. Fija. Y que por eso ahora hay que darle auge a este reino, hermanos queridos. Es importante. El mundo perece. Recuerden esa cita, está en las publicaciones, está ahí. ¿Me entienden? Porque hemos escuchado mucho a los grandes hombres preeminentes como Gambetta, como Bohr, los tenemos tanto en un pedestal cuando no estamos buscando con nosotros mismos la verdad, hermano. ¿Se fijan? Sí, hermano Juan, adelante. Hermano, bueno, el mensaje que yo estoy cantando es que nos falta dar y tenemos que entenderlo bien y explicarlo a la gente, es el reino de gloria ya viene, o sea, Cristo viene en su segunda venida y establece el reino de gloria, ¿cierto? Claro, en estos momentos el mensaje del tercer ángel tenemos que conectarlo con el reino de gloria, ¿me entiendes? Tiene que estar unido ahí, ¿me entiendes? Bueno, hermano, yo le voy a contar un pequeño testimonio de mi padre, digamos. Yo sé que usted es chileno, ¿cierto? Que sacó Serfán. Sí, sí, chileno, sí, estoy de aquí de Chile. Yo también soy chileno, pero en este momento estoy en Argentina. ¿Ya? ¿Ya? Estuve también en Caracas, 2 años y medio, hace 3 años estamos. La cosa es que me llama la atención porque a mí me gusta mucho una cita donde hay infinidad de mundos. ¿Ya? Y esa cita yo la uní a
del cielo, que pasaron por un bosque, habían animales mansos. Sí. Y ese capítulo yo lo saqué a papel, y yo lo empecé a repartir en un tiempo atrás, no lo repartí lo último, pero lo saqué en un pequeño librito. Tengo, gracias a Dios, mi propia impresora y la saqué, digamos, y las tengo que sacar nuevamente y la he repartido. ¿Ya? Bueno, ese es parte del reino de la gloria, como usted está hablando aquí, hermano. ¿Ya? Entonces me gusta mucho que no solamente es un mensaje espiritual el que tenemos, sino también algo físico que Dios nos tiene preparado. Así es, un refugio. Hermoso para que Exacto. Eso quería decir. Amén, amén. Recuerden, vean el otro estudio. Dios tiene un refugio, va a tener para su pueblo aquí en la tierra. Por eso tenemos que entender cuándo se constituye ese reino. Por eso que ahora en este estudio vamos a ir hablando poco a poco cómo se va. Vamos a ir a Daniel 2, vamos a explicar un poco más la piedra de Daniel que cae ahí en los pies. Y dice que se hace un gran monte, cae como piedra chiquita en los días de los reyes de las naciones divididas, pero se hace un gran monte. ¿Me entienden? A lo que nos va a llevar este estudio glorioso. Por eso, pongan atención, hermanos. Es muy importante, hay que orar harto para que se nos abra la mente. Tenemos que tener un corazón abierto para estas verdades. Orando, pidiéndole al Señor y teniendo una alimentación sana para entender. Bien, tenemos que tener una alimentación sana para entender todo lo concerniente a esta institución del reino de la gloria. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, hermana Patricia? ¿Iba a decir algo? Buenos días, hermano. Bendiciones para todos mis hermanos. Lo que estoy gloriosamente sorprendida, admirando y viendo el reino y cómo tú realmente el Señor está en ti, hermano, y lo tengo que reconocer una y otra vez, lo glorioso, como Dios ha formado en tu corazón un espíritu de maestro, porque ha sido excelente la clase, maravillosa, está pero absolutamente claro y todo cimentado, todo asociado desde Adán hasta esta fecha. Es que yo estoy admirada, hermano, de cómo Dios se está presentando a través de ti su reino y no como que si fuera nuevo lo que tú estás presentando, pero no es nuevo, es toda la palabra que se está poniendo sobre nuestra mirada, pero concluyendo se constituye en los dos reinos. Y está pero excelente expuesto, maravilloso. Y te bendigo y bendigo a todos y cada uno de mis hermanos y pido que el Señor desate en ustedes, pongo la sangre de Cristo y que anule toda equivocación que hemos tenido que aprender y desaprender y volver a traer la palabra clarita, sin contaminación, y que leer y releer y aprender las citas para tener todo claro. Si no lo tenemos claro, no lo vamos a saber expresar para otras almas. Y lo encuentro maravilloso. Está tan lindo, está tan claro, estoy, ¿cómo se llama? Gratamente estudiando esto. Hoy día ha sido muy lindo porque tenía mi mente clara. Empezaba desde el comienzo, me preparé todo para poder empezar. Ya estoy un poquito más restablecida, gracias al Señor y a las oraciones de ustedes.
Amén, amén. Para la honra y gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, obviamente, porque Así todo es. esto lo da Dios. Todo es de Dios, yo soy instrumento nomás, no. Y un día le preguntaba al Señor, le preguntaba al Señor, ¿daré este tema? ¿Cómo lo van a recibir? Y todo eso. Entonces, Dios lo ha dado de esta forma. Y te está usando a ti, obviamente, y por eso te estoy diciendo cómo ha preparado tu corazón como un espíritu de maestro, porque ha sido muy claro cómo ha enseñado. Y además el amor que ha puesto en ti por las almas ha sido maravilloso. Yo he visto todo tu desarrollo y he sido, doy gloria a Dios por tu vida y por cómo Dios te ha ¿cómo se llama? Instruido, te ha alimentado para poder darnos a nosotros. Te ha puesto una potencia para darnos pan. Ahí nomás, hermana, no. Todo es para la honra y gloria. Yo soy insignificante, hermana. Solo el Señor está dando este mensaje. Y a otros también lo están levantando, no solo yo, otros también lo están levantando. Estoy glorificando, es que estoy hablando en este momento de este grupo, de ti, y obviamente a todos y cada uno de los Glorifique a Dios, el nombre de Dios que tiene que ser glorificado, no el hombre, hermano. Solo Dios. Oye, hermano, no estoy glorificándote a ti, estoy glorificando lo que Dios ha hecho en ti. Ah, bueno. Dios se ha encargado Bueno, eso sí. para poder entregar tan claramente el mensaje de Él a través de ti. Así, amén, amén. Ahí está más claro, claro. Ahí, gracias. No, hasta hoy no. Gracias, hermana Patricia. No, Gracias. y veo que como yo te conozco tantos Sí, usted me años, conoce harto, me conoce harto años la hermana. Nos juntábamos en su casa. Respetándote y bendiciendo a todos y cada uno de mis hermanos, porque todos estamos en proceso de ser exactamente entregando el reino para los demás, la palabra para los demás, aprendiendo y aclarando muchas cosas a través de ti que no las teníamos, que eso lo hizo Dios en tu corazón. A Amén. eso estoy, que lo lindo de ti es que tú te dispones a entregarlo. Gracias, hermana, gracias. Hermano Freddy, ¿tenía ahí algo para compartir? Así Espérese, el hermano Freddy va a compartir algo. Lucas 17, 20, 21, Ya. ahí en el, ¿cómo que se llama? En la Biblia hay un numerito, ¿cierto? Y ese numerito, ¿qué es lo que significa? Es como el significado del texto, ¿no? O de algunas palabras, Claro que... ¿me entiendes? Entonces, en Lucas... Que repita, hermano Ahí Freddy. repite un poco más, dice. Dice que Lucas 17, 20, 21, bueno, ahí en la aplicación de la Biblia hay unos numeritos y sale un significado como del texto. ¿Ya? Y Lucas 17, 20, cuando dice que no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Cuando me voy al significado del numerito, dice que es por medio de sus especulaciones. Especulaciones, ¿ya? Y en el 21 me aparece el mismo significado y pincho ahí en el numerito y el 21 dice que no podrán decir aquí está o está allí por el reino de Dios que ya está entre ustedes. Claro. Y en el numerito dice el significado, dice que el reino de Dios está dentro de ustedes o el reino de Dios está a su alcance. A su alcance era Cristo, Cristo. Ah, bueno. Cristo le está diciendo yo soy el reino. Eso es lo que no entendían los fariseos. Claro. ¿Me entiendes? Porque tenían tan fija su mente en la pompa, en un establecimiento temporal, terrenal, ¿me entiendes? Que ellos iban a estar al lado gobernando, igual que los discípulos. Yo quiero ser el mayor, ¿me entiendes? Yo quiero estar ahí. Venían las otras mamás, le decían, mira, yo quiero que esté a tu derecha. Y todos pensaban lo mismo. ¿Se fijan? La mirada allá. ¿Se fija? Pero era un doble engaño que los tenía el enemigo, po. ¿Entiendes? Se habían olvidado que el reino se había instituido desde la caída de nuestros primeros padres. Y fue comunicado, ¿ve? Fue anunciado, fue proclamado por todos los profetas. Hoy día lo mismo, el doble engaño, hermano. Todos allá en la segunda venida de Cristo, la ley dominical, todos allá, metidos allá. Pero nadie está, claro, eso lo sabemos, ¿me entiendes? Nadie, no estamos hablando en contra de la segunda venida de Cristo, eso es verdad.
Pero lo importante es que nosotros estudiemos la preparación, como los discípulos tuvo que venir a explicarle a Cristo cuándo se constituye el reino para nosotros ahora de la gloria. Y tenemos que comunicar ese reino cuando el Señor lo establezca en su segunda venida. Que hay puntos que se tienen que cumplir Claro. antes para establecer eso. Claro. Y hay puntos que no se han cumplido aún. Eso, no se han cumplido bien. Aún así dice que el enemigo que todo eso va a ser rápido. Rápido, No, tampoco rápido. podemos confiar que falta tanto. Pero si no se cumplen los puntos, Se tiene que cumplir. Claro. claro, Sí. por eso está como muy... Bueno, faltan puntos que se cumplen en realidad, si es más que nada. Está eso. todo encima. Sí, Es que está el todo problema listo, está todo todo encima, las preparado. señales, las leyes azules, Sí. lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no es cierto? Hablando como dragón. ¿Se fija? Está todo listo. Porque en el último tiempo va a ser rápido. Sí. Ahora, el Rápido. mensaje tiene que, de la institución del reino de la gloria, ¿me entiende? Tenemos que comunicar, primero aprender, porque dice es una advertencia y es una instrucción. O sea, tenemos que instruirnos, tenemos que prepararnos, tenemos que aprender y desaprender, ¿me entiende? Recuerden que los discípulos tuvieron que desaprender todo lo que los fariseos le habían Bien, comunicado en ese tiempo. Sí. Hoy día también tenemos que desaprender todo lo que la organización adventista nos comunicó. ¿Me entiendes? Y aprender la verdad nuevamente. ¿Me entiendes? Sí, ahí sí. ¿Se Muy fijan? de acuerdo. Tenemos que tener ese comienzo porque los eventos van a ser rápidos. Sí. ¿Te dije? Y vamos a ver cuándo se establece, cuándo se instituye el reino de la gloria. ¿Quieren saberlo? Sí, Pronto lo vamos a saber, hermano. Esperemos el siguiente estudio. Siguiente capítulo. Siguiente capítulo, hermano. Pero poco a poco, porque tenemos que ir masticando esto de a poco, hermano. Tenemos que saber que hay un engaño, un doble engaño en estos momentos. Y un doble engaño. Tenemos que, dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. No tenemos que estar, mi pueblo dice, no está en tiniebla con respecto a la venida de Cristo. No estamos en tiniebla. Somos nosotros los que no estamos, ¿me entiende? Escudriñando la Escritura. Preparándonos. ¿Alguna pregunta más, hermanos, antes de orar? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra pregunta, alguna inquietud? ¿Algún punto de vista? ¿Bien? Bien, vamos a orar entonces. Bien. Vamos a orar. Bien. Hermana Carmen, ¿nos guía en oración? Amén. Para terminar. Vamos a orar, vamos a arrodillarnos para dirigirnos al trono de la gracia. Padre eterno que mora en la altura del cielo, Señor, en esta hora, en este día santo de delicia, Señor, en su palabra. Llénenos de su Espíritu Santo en esta hora. Denos esa bendición a lo que estamos acá y a través de todo lo que están sobre la tierra, Señor, su pueblo. Porque te ha dicho que ha dejado un remanente, Así es, Señor, Señor. para estos días. Los que van a levantar la verdad en espíritu y en verdad, como dice su palabra, Señor. Gracias por tantas misericordias, Señor, a través de su misma palabra. Gracias por los testimonios de nuestra hermana, Así Señor, es, gracias, Señor. que nos ha dejado para despertar y estar atentos en estos últimos tiempos, Señor. Sabemos que vendrán engañadores, Señor. Sabemos que hay errores, pero usted ayúdenos con su Ayúdenos, Santo Padre, Espíritu, sí, sí. Señor, para que podamos ver esa luz. Amén. Porque el que no tiene la luz, Señor, no está en la verdad, Señor. Ayúdenos a permanecer y ser esos portadores de esta gran verdad, Señor. Así es. Ayúdenos a prepararnos porque Cristo está a las puertas, Señor. Y Él tiene este remanente, Señor, pueblo santo, Amén. adquirido por Así es. Dios, dice su palabra en Pedro, Señor. Gracias, Señor. Bendíganos a todos, Señor.
a la familia que representamos, Amén. Así es. por nuestros hijos, Señor, por toda nuestra familia y primeramente por nuestra familia espiritual, Señor. Gracias por todo esto, Señor. Padre, que este sábado de delicia sea en gozo en su palabra, Así es, Padre. en nuestras Así es. palabras y en nuestras obras, Señor, que podamos hacer en este día de evangelizar. Amén, así Permita es. que vayamos con Padre, su gloria. Espíritu Santo para llegar a todas esas almas, Señor, que en esta hora están sufriendo de dolor Así es, porque no Padre. tienen a Cristo, Señor. Así es, Señor. Ayúdenos a llegar a esas almas porque el tiempo mensaje se llega. acerca, Toca Señor. el corazón, Se acerca remueve el y veremos su gloria, Gloria, Señor. sí. Ese día grandioso, Señor, que será y será muy pronto. Ayúdenos a prepararnos tanto en la palabra y en su Espíritu, Señor. Gracias le damos por cada bendición, Señor, y acompáñanos lo que resta de este sábado, Señor, para llenarnos de su gozo, de su presencia, Señor. Amén. Gloria Se a lo Dios. pedimos no por merecernos, Señor, sino que se lo pedimos por su Hijo amado, Amén. nuestro amado Así Señor es. Jesucristo. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones. Amén.